Hola, yo soy Inés Fernández de Córdoba y vengo un poco a hablar de la atención primaria y de las personas más vulnerables, ¿no? Y cómo podemos hacer desde la atención primaria para llegar y poder atender a estas personas. Vengo representando a una organización que es Médicos del Mundo. Yo soy voluntaria de Médicos del Mundo Galicia desde hace muchos años y lo primero que me gustaría hacer es presentar un poco quiénes somos y cómo trabajamos. Somos una asociación que trabajamos para hacer efectivo el derecho a la salud a todas las personas y en especial trabajamos con personas en situación de exclusión social o vulnerabilidad. Trabajamos con lo que dentro del mundo de las ONG se llama enfoque de derechos. Esto quiere decir que nuestra labor primordial o principal no es sustituir a la labor de los estados o de los sistemas, en este caso del sistema sanitario, sino vigilar, proteger y asegurarnos de que los estados conceden, facilitan y protegen también estos derechos a la ciudadanía. Para eso nos basamos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, donde se define el derecho a la salud, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 96, donde los Estados parte, entre ellos el nuestro, no solamente reconocen el derecho a la salud, sino que se comprometen a incorporar medidas para que este derecho pueda llegar a toda la población. Llevamos muchos años defendiendo la sanidad universal. Creemos firmemente que la única manera de asegurar una salud para todas las personas es mediante una sanidad universal. Y, y además de la sanidad universal, defendemos todos los principios en los que también nuestro país se comprometió en Alma Ata en 1978 y que renovó su compromiso hace 2 años en Astana. Es decir, la atención primaria como eje principal del sistema, ¿no? Y de ahí la importancia de fortalecer la atención primaria y la importancia de los determinantes sociales de la salud, de la prevención y promoción de la salud y la necesidad de que la ciudadanía participe tanto en la tanto en la generación o en la ejecución como en la implementación de las políticas de salud. Aterrizando un poco en lo que hacemos nosotros en Galicia, o sobre todo, bueno, pues porque sepáis un poco con las personas con las que trabajamos, pues tenemos varios programas y entre ellos, pues a nuestra asociación se puede acercar pues una persona migrante, por ejemplo, que no tenga acceso al sistema sanitario, puede estar con una enfermedad, o pueden ser personas sanas, pero que sí que tienen interés en entrar en el sistema sanitario, o que se pueden acercar por cualquier otro motivo y que nosotros detectamos que no entran en el sistema, que no tienen acceso a la salud. Mujeres en situación de prostitución, atendemos también o intentamos detectar signos de víctimas de trata y personas en situación de exclusión severa, personas sin hogar o en condiciones de infravivienda o personas con adicciones a sustancias nocivas. Cualquier persona también puede acercarse, pues porque personas que sufren violencia o personas que tienen una carencia muy importante de cualquiera de los determinantes sociales de salud. Voy a empezar hablando de la exclusión sanitaria y aquí sí que me voy a detener un poco en la parte del histórico, ¿no? Para saber desde qué punto partimos y en qué punto estamos ahora mismo. Después voy a hacer unas pinceladas sobre el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo, sobre todo desde el punto de vista de la situación en la que están las personas para las que trabajamos después y durante esta pandemia. Bueno, para hablar de la exclusión sanitaria en Galicia tengo que mencionar dos reales decretos. Uno es el 16/2012 del año 2012, en el que cambió completamente nuestro sistema sanitario, pasando de un sistema sanitario universal a uno de aseguramiento. Y otro es el de hace 2 años, el Real Decreto 7/2018, en el que, bueno, que se hizo como un intento de devolver la sanidad universal a nuestro país. Sí que es verdad que ese intento a nivel práctico tiene carencias en el sentido de que nosotros seguimos recogiendo vulneraciones y seguimos recogiendo personas excluidas. Las personas que llevan menos de 3 meses en nuestro país siguen sin poder entrar en el sistema sanitario, pero es que no solo son esos 3 meses, porque una persona puede llevar los 3 meses
y luego toda la burocracia y todos los trámites que necesita hasta que realmente consigue que ese derecho sea efectivo, se dilatan a veces en el tiempo. Una cosa muy grave también es que no existe una especial protección para menores y embarazadas, que sí que existía en el anterior Real Decreto, con lo cual tenemos menores y embarazadas que acaban de llegar al país y que van a tardar meses en poder tener una asistencia sanitaria. Esto, por ejemplo, en el caso de menores enfermos o en el caso de embarazadas, en el que pueden llegar con un estado de embarazo avanzado, es una situación tremenda. También en el caso de la vacunación de los menores. Y luego siempre tenemos el problema de las personas que, bueno, pues que dependen del empadronamiento, porque no todas las personas pueden empadronarse, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a personas sin hogar, personas explotadas sexualmente, que viven en clubs o que viven o mujeres en situación de trata, por ejemplo. Bueno, para nombraros así las vulneraciones del derecho a la salud que más vemos, pues desde luego las más sangrantes o que nos parecen más importantes de nombrar son las que ocurren en menores y en mujeres embarazadas, porque creemos que son dos grupos que deben tener una especial protección y no puede haber ninguna traba para que estos dos grupos entren dentro del sistema sanitario. Teníamos y tenemos problemas siempre con las urgencias, porque bueno, personas que van a los servicios de urgencias salen con una facturación y después es verdad que salen muchas veces con un alta que, que, que se entiende como un alta médica por parte del Sergas, pero que realmente su proceso médico no ha terminado, con lo cual sería en tal caso un alta hospitalaria, es decir, no necesita estar en el hospital, pero el proceso médico no termina, ¿no? Siempre aparece la coletilla en los informes de urgencias de control por su médico de familia, pero es que estas personas no tienen médico de familia, con lo cual se quedan sin ningún control, ni por el médico de familia ni por cualquier otro, como mucho, o una persona voluntaria de nuestra organización o de otras. Y luego, bueno, no me quiero extender mucho, pero bueno, hay grupos que, bueno, pues un poco por cómo se interpreta la ley de extranjería, siempre están excluidos, ¿no? Y son los casos de padres y madres que vienen por un proceso de reagrupación familiar o las personas con visado de estudios, por ejemplo. Por lo que veis, bueno, pues sigue habiendo mucha exclusión sanitaria y nosotros seguimos atendiendo muchas personas que quedan fuera del sistema sanitario. Y cada vez, además, atendemos más y cada vez con problemas más importantes de salud y, y, y en peor situación. Y creemos además que las consecuencias de la pandemia no van a ayudar a que estas personas mejoren su situación de vulnerabilidad. Bueno, en estos meses desde el estado de alarma hasta ahora, hemos visto que muy pocas personas migrantes sin acceso al sistema sanitario se acercaban a los centros de salud, tuviesen o no tuviesen síntomas. Bueno, ni se acercaban ni se ponían en contacto telefónico. Muchas veces acercarse por miedo a la deportación y el contacto telefónico muchas veces eran derivadas al teléfono de 900 de atención a la COVID. Los pocos que conseguía, bueno, que se ponían en contacto, pues algunos tuvieron la suerte de tener una atención telefónica, pero desde luego ninguno tuvo un seguimiento. Es decir, insisto, no son personas que tengan un médico o una médica de familia, ni una enfermera de familia, con lo cual toda la longitudinalidad que tan bien hace y tan necesaria es para el paciente, y sobre todo en estos momentos, pues estas personas no la tienen. Esto es un peligro individual, pero también de salud pública, ¿no? Hicimos un mapeo para ver un poco cómo estaban actuando desde el servicio de administración de los centros de salud, preguntando qué harían en el caso de que una persona sin acceso tuviese síntomas de la COVID. Y de los 18 centros que preguntamos, distribuidos por todo el territorio de Galicia, solamente uno lo derivó al programa protocolario, ¿no? En estos casos, que es el programa de vigilancia epidemiológica. El resto bien hacían altas rápidas o bien no sabían muy bien cómo tenían que hacer o cómo iban a hacer si esto surgiese. Esto, bueno, pues nos parece que es el reflejo de lo que ya veníamos viendo
hace tiempo, que es de la falta de formación y de información a los profesionales de la salud en cómo acercarnos a estas personas y cómo hacer que estas personas puedan entrar en el sistema, porque ni siquiera a veces las que tienen derecho reciben una buena información de cómo hacer efectivo este derecho por parte de la institución. Y creemos que hay una falta de interés tremenda bueno, pues en que esto suceda, ¿no? No hay, si bien a lo mejor se manda la información, desde luego no hay un seguimiento de que esta información llega a los profesionales, de que la información se lee y de que los protocolos se están aplicando. En cuanto a la situación de derecho a la vivienda, bueno, pues nosotros ya trabajamos con personas que estaban en situación de sin hogar, de infravivienda o incluso que vivían en condiciones de hacinamiento, con lo cual la situación seguramente empeore. Nos encontramos con personas muy preocupadas por el pago de alquileres. Creemos que va a haber un empeoramiento muy importante del derecho a la vivienda. Y como siempre se va a cebar con las personas que ya están en situación de mayor vulnerabilidad. Sí que me gustaría destacar aquí que, bueno, que muchas veces desde la atención primaria, bueno, también desde la hospitalaria, ¿no? Se dan mensajes a este tipo de personas que realmente no pueden cumplir, ¿no? Una persona con síntomas de la COVID en situación de sin hogar o de hacinamiento no le puedes decir, o puedes, pero no va a ser nada efectivo, no va a tener ningún sentido esa conversación, que le digas que se aísle de los demás o que utilice un baño distinto, porque, bueno, pues seguramente no pueda. Entonces, creo que es importante para mejorar la salud de esta persona y para minimizar sus riesgos, conocer bien la situación en la que viven, conocer, pues bueno, lo que hablaba al principio de la importancia de los determinantes sociales de la salud que desde nuestra organización defendemos y, adecuar los mensajes a individualizarlos a su situación. Un punto totalmente, bueno, aparte que también, bueno, me gustaría comentar por lo sangrante que es la situación en la que han quedado las mujeres prostituidas. Muchas, bueno, pues pudieron irse cuando se decretó el estado de alarma y tuvimos que confinarnos, pero otras muchas tuvieron que pasar todo el confinamiento en los plus o en los pisos. Cada noche o cada pernoctación que pasan aumenta su deuda. Una deuda que, bueno, pues que no han podido o que les está creciendo porque están disminuyendo sus ingresos, ¿no? Aunque es verdad que a pesar del confinamiento y de las prohibiciones tenemos constancia de que hay prostituidores que han seguido yendo a pisos y a clubs. La preocupación de estas mujeres era muchas veces, aparte por supuesto de la económica, cómo evitar ellas el contagio, ¿no? Qué prácticas podían realizar para poder disminuir el contagio y también para poder disminuir que ellas fuesen posibles vectores de transmisión. Y en cuanto a la situación en el trabajo, bueno, pues ya eran personas que tenían empleos precarios, empleos en economía sumergida o pequeñas empresas que estaban empezando a despegar, ¿no? Personas autónomas que estaban empezando y que seguramente tienen riesgo de quiebra y seguramente en los próximos tiempos pues veamos que aumenta su situación de exclusión social y su situación de pobreza. Y para acabar, pues me gustaría decir unos puntos clave que yo, bueno, pues había aquí apuntado de cara a este foro de atención primaria. Y entre ellos, pues, bueno, me parece muy importante y muy necesario aumentar los canales de comunicación entre atención primaria y el tercer sector, canales que sean institucionales, que no sea de, yo conozco a fulanito, voy a llamar por teléfono, o que una persona tenga el teléfono de Médicos del Mundo y nos llame, sino que pueda haber bueno, pues un sistema de comunicación como si fuese una interconsulta o institucional. Quizás pues pueda haber diversas maneras de lograrlo, quizás una pueda ser mediante las trabajadoras sociales de los centros de salud, pero bueno, como no todos los centros de salud tienen, pues bueno, creo que es algo importante para poner aquí en debate.
Tenemos que garantizar y mejorar una accesibilidad, ¿vale? Todo la sanidad universal. Pero también tenemos que trabajar y, bueno, aquí pues quizás un poco de autocrítica, tenemos que trabajar en la adaptabilidad, es decir, en adaptar nuestros mensajes a las condiciones de las personas que tenemos enfrente, pues que muchas veces eh, tenemos el mismo mensaje para todas las personas. Y luego, pues acabo con la idea de que la atención primaria tendría que ser un motor para revertir las desigualdades y las inequidades en salud. Ahí fuera hay muchas desigualdades en salud. Sí que es cierto que yo soy médica de familia y yo las desigualdades que veo médicos del mundo no las veo dentro de mi consulta. Es decir, algo está pasando. No estamos viendo dentro de los centros de salud a todas las personas. En este sentido, me gustaría también recordar la ley de cuidados inversos, en la que bueno, está descrito que dedicamos más tiempo quien menos lo necesita y la necesidad de que como profesionales la revirtamos y la manera de revertirla muchas veces no va a ser quedándonos en la consulta, sino saliendo a la comunidad. Y bueno, pues con esto acabo. Muchísimas gracias y dejo aquí los contactos para, pues por si alguien quiere contactar con nosotros o apuntárselo. Muchas gracias.